instancia, saludar por su intermedio a los diputados que nos acompañan. A ver, el reglamento de teletrabajo se encuentra en proceso de toma de razón en Contraloría. Ya fue firmado por el presidente de la República, está en Contraloría desde fines de la semana pasada. Nosotros esperamos que esta semana Contraloría, obviamente, ojalá lo despache y podamos publicar el reglamento, por lo tanto está pronto ya a ser publicado. Respecto de lo que usted plantea, Presidenta, si bien el reglamento viene a reforzar esos aspectos, nada impide que hoy día, si un trabajador está siendo vulnerado en sus derechos, obviamente lo puede denunciar y debe denunciarlo. Hoy día la ley es bastante clara respecto de quién se hace cargo de los costos del teletrabajo. Hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que también apunta en ese mismo sentido y por lo tanto, si bien el reglamento va a venir a reforzar algunas materias, nada impide hoy día que obviamente si hay alguna ilegalidad aquello se denuncie. O sea, la no dictación del reglamento no es obstáculo para aquello. Sin perjuicio de eso, como le señalé, el reglamento hoy día está ya en periodo de toma de razón y por tanto nosotros esperamos que una vez que sea dado obviamente la toma de razón por Contraloría, poder publicarlo a la brevedad posible. De ambos, de teletrabajo y teleoperario, El subsecretario. de teleoperadores, Presidenta, está en proceso de firma por parte del Presidente de la República en este momento y por lo tanto también debiera estar listo en los próximos días. Perfecto. Muchas gracias, subsecretario. También quería hacer otros puntos varios, pero que tienen relación con una solicitud que se ha hecho a la Dirección del Trabajo en cuanto a la situación del fuero maternal y la ley de suspensión laboral, que ahí, bueno, nosotros se aprobó una indicación en la ley que complementa la ley de protección al empleo, en donde se privilegia el uso del fuero maternal, pero sin embargo se ha solicitado el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo con lo que sucede hacia atrás, ¿cierto? ¿Qué es lo que prima? ¿El fuero maternal o prima la suspensión laboral? En eso al menos desde la Comisión de Mujer y Equidad de Género ya se ha oficiado a la Dirección del Trabajo en varias oportunidades. Yo creo que en esta comisión también podríamos hacerlo para poder tener un criterio y que nos permita en el fondo tener una interpretación al respecto, que ya ha sido solicitada por varias trabajadoras a todo esto. Así que si les parece a la comisión podemos oficiar a la Dirección del Trabajo respecto a poder tener un pronunciamiento. ¿Les parece? Perfecto. Me parece. Entonces, acordado oficiar, secretario. Bueno, si no hay más puntos varios, podemos pasar al objeto de esta sesión. Sí, no alcanzo a ver si hay más palabras. Espérenme un poquito, que estoy, ahora sí. ¿No hay más palabras? Perfecto. Entonces pasamos al objeto de esta sesión. Esta sesión tiene por objeto empezar con el debate, ¿cierto? Y también las audiencias para conocer del proyecto de ley que regula en distintas causales la situación del despido en el COVID-19. Entonces, para esos efectos, en esta primera audiencia queremos escuchar a la ministra del Trabajo. También habíamos invitado a algún representante del Ministerio de Hacienda. No sé si logramos tener a algún representante, secretario. No, Presidenta. Nos llegó una excusa por parte del ministro de Hacienda por compromiso adquirido con anterioridad. Entonces no vamos a contar con la presencia del ministro ni tampoco un representante. El subsecretario. Bueno, bien lamentable que el ministerio no mande a nadie, o sea, perfectamente podrían haber mandado a algún representante, era simplemente eso, pero bueno, de todas formas será, ya lo invitamos y cumplimos con eso. Ministra del Trabajo, entonces bienvenida, muchas gracias por asistir, como siempre tienes una buena voluntad la ministra para asistir a la comisión, así que le damos la palabra también para que pueda pronunciarse. Bueno, sí, diputado. Gracias, Presidenta. No, respecto a la no comparecencia del señor ministro de Hacienda, solamente decir que el señor ministro de Hacienda se encuentra en cuarentena obligatoria. Está, como todos sabemos por las noticias, está, en fin, con esa obligación. Y yo no sé, sería bueno chequearlo, si alguien de la comisión amplió la invitación en los términos que usted la está señalando, señora Presidenta, a cualquier otro representante de Hacienda, porque si no queda como que no hay voluntad de participar o de opinar, y a veces, claro, se le cursa la invitación al ministro, el ministro se ha disculpado, pero quizás nadie le dijo, bueno, ministro, pero en su reemplazo
la comisión daría bienvenido al subsecretario o al director de presupuesto o a quien se estime, pero preguntarle a Germán o a Pedro, secretario, en qué términos se hizo la invitación, porque a veces se da por hecho apreciaciones que usted ha señalado que es lamentable, y yo no quiero que quede ese precedente, porque al menos el Ministerio de Hacienda siempre está muy disponible, presidente. ¿Me permite, Presidenta? Sí, el secretario tiene la palabra. Presidenta, normalmente cuando se invita a los ministros y los ministros no pueden ir, envían a un representante de ellos, que en su caso es el subsecretario o algún asesor de ellos, que va a la comisión a dar una explicación y a pronunciarse sobre la materia a la que se le pidió, a la que se le invitó. En el caso del ministro de Hacienda, la respuesta que él nos da es que no puede asistir, dice llanamente. Y no coloca como opción el envío de nadie más, como naturalmente ocurre en otras ocasiones, en que viene un subsecretario o viene el asesor o el jefe de gabinete, alguien se hace presente en la comisión. Nosotros no le extendemos la invitación a otra persona determinada, sino que el ministro designa a quién lo va a representar en la comisión cuando es invitado y él no puede asistir. Pasa en trabajo regularmente. Cuando la ministra se le ha invitado y no puede asistir, viene el subsecretario, y si el subsecretario no puede venir, manda a una persona, a un representante. Es lo que se hostila. No, la Secretaría no le designa o no le pide al ministro que designe a alguien para que lo represente, porque eso sea por sabido, sea por enterado. Sí, bueno, de hecho con el Ministerio del Trabajo nunca hemos tenido ese problema. Siempre ha habido un representante y, bueno, eso me parece que es la forma de proceder. El diputado Barros, entiendo que había pedido la palabra. Diputado Barros. No se escucha. Ahí sí, ¿o no? Ahí sí. No, es que es natural que el Ministerio del Trabajo esté permanentemente en la Comisión de Trabajo, como corresponde. De ahí la presencia de representantes. Ahora, lo que ocurre muchas veces es que no asisten los ministros, y hemos visto como en la sala, impiden que incluso entren los subsecretarios. Entonces, probablemente ahí se puede producir una confusión. Y yo quería dejar establecido claramente que el ministro debe ser invitado, y si quizás ser más taxativo la invitación de que de no poder asistir él, puede venir otra persona, siempre y cuando posteriormente le demos la debida participación a aquella persona. Eso nomás, Presidenta, gracias. No, yo quiero mencionar algo. En esta comisión nunca, en ninguna ocasión hemos impedido que algún representante del ministerio pueda exponer. Entonces, la verdad es que no entiendo cuál es la razón para no haber enviado a alguien, porque este es un tema sumamente importante y que yo creía que era relevante el poder escuchar al Ministerio de Hacienda. Pero bueno, lamentablemente no va a poder ser así, pero de todas formas tenemos la presencia de la ministra y del subsecretario del Trabajo, así que le vamos a dar la palabra. Yo solamente quería mencionarle, ministra, un punto más sobre este tema. Sí, sí. Ya, es que no... Gracias, Presidenta. Ya, ok, tenga la palabra, diputado. No, Presidenta, es que para evitar cualquier malentendido, yo lo que sugiero, como tenemos sesión mañana también sobre estos dos proyectos, y mañana van a venir más expositores, si pudiera extenderse la invitación al Ministerio de Hacienda en términos de que él pueda designar a otra persona para que explique la posición del Ministerio, pero creo que no es bueno que una opinión como usted misma ha señalado, Presidente, que es tan relevante del Ministerio de Hacienda, más en los tiempos que corren de tanta dificultad económica y de empleo en el país, que así en esa opinión. Así que yo sugeriría que hiciéramos la invitación hoy día. Yo estoy seguro que el Ministerio de Hacienda va a saber designar a la persona adecuada, y desde luego el compromiso de la Comisión de escucharlo, porque a veces hay diputados que si no está el ministro o el subsecretario no dejan entrar o no permiten que exponga a otra persona, pero me gustaría que la opinión de Hacienda sí estuviera por la relevancia que tiene, y sugiero que se le curse una invitación para que mañana en 15 minutos pueda el ministro de Hacienda determine hacerlo. Sí, mire, diputado, lamentablemente acá ustedes saben que los tiempos corren, tenemos urgencias bien grandes, no sé si han visto cómo han sido las repercusiones de la crisis en la misma población, no estamos como para darnos tantos días y tiempo, y en esto al menos el debate ya habíamos conversado de poder tener audiencia el día de hoy. De hecho tenemos 2 sesiones seguidas. Bueno, sería interesante a lo mejor si del ministerio pueden a lo mejor asistir algún representante más tarde, eso puede ser el día de hoy. Tenemos 2 sesiones seguidas, así que podría ser esa una forma, pero esperemos que sea así. Diputada Cariola. Sí, Presidenta,
A ver, yo entiendo la buena intención del diputado Melero de querer justificar a su gobierno en relación al actuar y evidentemente la ausencia del Ministerio de Hacienda. Pero nadie podría decir de que el ministro de Hacienda no fue invitado a esta sesión. De hecho, se le cursó la invitación, fue parte del acuerdo. Lo primero que resolvimos fue tener 2 sesiones el día de hoy precisamente para poder escuchar al gobierno en primera instancia. Yo no le quiero quitar mérito al Ministerio del Trabajo a propósito de lo que han dicho los parlamentarios que me antecedieron, porque efectivamente la ministra y el subsecretario están presentes incluso en esta oportunidad los dos. Entonces ni siquiera están uno representado del otro. Entonces yo eso lo quiero valorar y agradecer. De la misma manera en que considero que el ministro de Hacienda no haya hecho ningún esfuerzo por enviar algún representante, incluso si es que él no se encuentra en las condiciones de salud para poder ser parte de esta comisión, haber enviado un representante era una opción muy importante. Entonces seguir a partir de este tipo de situaciones, dilatar más la tramitación de este proyecto a propósito de, tal como lo ha dicho usted, Presidenta, la urgencia que tienen los trabajadores y trabajadoras de tener ciertos resguardos en materia laboral, a mí me parece que no corresponde. Quizás el ministro de Hacienda podría enviar una opinión por escrito también. Eso también puede ser una buena opción, diputada. Bueno, entonces pasemos a escuchar a la ministra y al subsecretario. Yo le iba a mencionar, ministra, que la idea no solamente como que se puedan pronunciar respecto al contenido actual del proyecto de ley, porque tenemos disposición, lo hemos conversado también, de cómo podemos hacernos cargo de la situación de los despidos en este marco de la crisis sanitaria. O sea, hay disposición por parte de esta comisión a ver las mejores formas para ello. Entonces, me gustaría, ministra, que no solamente se remitieran al contenido del proyecto, sino a cuáles son las medidas que como gobierno, desde el Ministerio del Trabajo u otros ministerios también, están observando y están proyectando para poder implementar en esta materia. Yo sé que se aplicó la ley del seguro de desempleo, sería bueno también conocer sus efectos, pero aún con eso han existido despidos. Se ha utilizado el seguro de cesantía inclusive también respecto a los despidos y no solamente por la suspensión. Entonces, sería bueno, ministra, que podamos generar un debate en esto, porque la verdad es que frente a la situación que estamos viviendo de crisis, lo importante sería que demos una respuesta desde las instituciones, tanto desde el Congreso como también desde el gobierno. Entonces, esta es una buena instancia para poder dialogar y ver esas mejores medidas. Así que, bueno, hecha la introducción, ministra, tiene la palabra. Ahí sí. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros enviamos una presentación que no sé si ustedes la tendrán, que dice relación con la situación del empleo en Chile, que fue la presentación que yo hice el día viernes para dar a conocer un panorama muy general de lo que está ocurriendo en términos de empleo, cosa que podamos tener los elementos sobre la mesa para poder discutir. Pero antes de decir eso, quiero volver un poco a un tema atrás que dice relación con las invitaciones. Yo creo que es bien importante que cuando se hagan estas invitaciones, sobre todo ahora que estamos en esta forma telemática, se aclare si puede ser tanto el ministro como el subsecretario u otros asesores, porque lo que ocurrió, yo sé que en la Comisión de Trabajo propiamente nunca se ha dejado fuera algún asesor, pero sí ocurrió durante el debate de la Comisión Mixta de Trabajo que a los asesores del Ministerio de Hacienda, por no estar el ministro, no se les dejó participar. Y eso generó un antecedente que puede haber producido esta confusión. Yo creo que es importante porque ese antecedente fue hace una semana, en el marco o 2 semanas, en el marco de reuniones telemáticas, y yo creo que es muy importante, ya que lo más probable es que esta sea la tónica de lo que vayamos a desarrollar en las próximas semanas, que tengamos claridad respecto de quiénes podemos asistir, siempre priorizando obviamente que esté el ministro o la ministra y él o la subsecretaria, pero creo que es importante dejarlo presente ya que ese antecedente existió. En cuanto a la presentación de la situación de empleo en Chile, no sé si ustedes la podrán proyectar allá, si la tendrán. Tenemos, presidenta, lo tenemos. Ah, perfecto. ¿Lo Se puede podemos compartir entonces. Sí, la podemos compartir. ¿Puede proyectar? Puede compartir. Ahí está. La ministra va a tener que ir indicándonos cuándo hay que cambiar de páginas, ¿ya? Ok. Que vayas poniendo ella.
Ningún problema, lo vamos haciendo así. A ver, esta presentación lo que busca es entregar en una sola mirada, una mirada muy integral de lo que está ocurriendo con el empleo en Chile. Primero, entonces, vamos a hablar sobre cartas de despido. Luego vamos a hablar sobre ley de protección al empleo, distinguiendo suspensión y reducción, y luego vamos a hablar sobre fiscalizaciones realizadas por la Inspección del Trabajo. En cuanto a cartas de despido totales, nosotros tenemos que al mes de abril tenemos 238.115 cartas de despido, 60.000 cartas menos que en el mes de marzo del año 2020, lo cual nos demuestra que efectivamente tuvimos una herramienta distinta durante el mes de abril para poder enfrentar la contingencia que se estaba viviendo, pero que son cifras que son muy preocupantes porque estamos hablando de un 11% más que a igual fecha del año anterior. Esto quiere decir que había un aumento en las desvinculaciones de los trabajadores, independiente que sea menor que lo que venía en el mes de marzo. Si vamos a la siguiente lámina, podemos nosotros tener claridad respecto de cuál es la distribución a nivel del país y vemos que las regiones donde se concentra la mayor cantidad de desvinculaciones son Antofagasta, Valparaíso, la región metropolitana y Biobío. Esto sí lo vemos en números absolutos de cartas, pero si vemos en cuanto a variación respecto de igual periodo del año anterior, vemos que también destaca Tarapacá, Antofagasta y Magallanes. Y por lo tanto, aquí estamos nosotros viendo cuáles son las regiones que se están viendo más profundamente afectadas por la crisis y que claramente también dicen relación con las actividades productivas que ahí se desarrollan, así como por los efectos de la pandemia en cada una de estas regiones. Si vemos cuáles son las actividades productivas, y estamos a la siguiente lámina, en las cuales mayoritariamente se han producido desvinculaciones, vemos que está liderada por transporte y almacenamiento. Esto acá es algo claro, que la actividad del transporte ha sido una de las más profundamente afectadas. Construcción y actividades de servicio administrativo y de apoyo al giro. Y si vamos a la siguiente lámina, vemos que no obstante la mayor cantidad o la mayor proporción de cartas se concentran en la gran empresa, donde realmente tenemos una variación porcentual que es mayor respecto del mismo periodo anterior, es en la pequeña empresa y en la mediana empresa. Obviamente que en la microempresa, en la cual prácticamente es la persona la contratada, se ha producido una menor disminución, pero estamos viendo que la crisis del desempleo, por así decir, se está concentrando en cuanto a variación en la pequeña y en la mediana empresa, no obstante la gran empresa concentra el mayor porcentaje del total. Si vamos a la siguiente lámina, y aquí ya empezamos a tener ciertos elementos que van a ser interesantes para la discusión que vamos a tener más adelante, vemos que el mayor número de cartas se concentran en la causal vencimiento del plazo del contrato, es decir, contratos que eran a plazo fijo, se terminan, y en este caso la preocupación que tenemos es que sabemos que no viene una segunda renovación o un segundo contrato en otro lugar, sabemos que está absolutamente paralizada la actividad y que ha disminuido de manera muy significativa las nuevas actividades laborales. Seguido por necesidades de la empresa, que tiene la mayor variación respecto del año anterior, o sea, no solamente en porcentaje es muy significativa porque es casi un 30%, sino que además tiene una variación de casi un 73% respecto de igual término del periodo anterior. Y esto de acá son desvinculaciones que, como ustedes bien saben, son con indemnización por año de servicio y por lo tanto con cierta mayor protección para los trabajadores. Cuando vamos a casos fortuitos fuerza mayor, ha tenido efectivamente una variación porcentual que es bien significativa respecto del año anterior, aun cuando el porcentaje en sí mismo del total de cartas es bastante menor, un 0,8, pero quiero detenerme en lo que es el procedimiento concursal de liquidación, que normalmente
nunca se ve prácticamente dentro de los números. Y aquí, a pesar de representar un 0,2% del total de cartas, nos está entregando luces de algo que podría ser muy preocupante, ya que tiene una variación del 1400% respecto del mismo periodo anterior. Y si vemos otro tipo de antecedentes que ya han empezado a aparecer en los medios de comunicación respecto del mayor número de empresas que se están acogiendo a procesos concursales o de reemprendimiento, la verdad que nos alerta muchísimo respecto de cuál es la situación en la que quedan estos trabajadores, en los cuales ustedes bien saben que no tienen la totalidad de sus derechos garantizados porque existe una prelación respecto de los créditos y sería claramente una de las situaciones más complejas para los trabajadores. Seguimos adelante. Luego, en la próxima lámina, vamos a entrar a ver, ahí Pedro, si me ayuda, la siguiente lámina. Seguro de cesantía, y cuando hablamos de seguro de cesantía es qué número o qué porcentaje de esos trabajadores que han sido desvinculados en un determinado mes concurren a solicitar las prestaciones del seguro de cesantía. Esto hasta el 5º día hábil del mes, estamos hablando del 8 de mayo, y tenemos un aumento respecto del mismo periodo del año anterior de un 7,3%. Este es un dato que es muy preocupante, porque en tiempos normales, la mayoría de los trabajadores, y ustedes lo ven con datos que tenemos antiguos, no tienen que recurrir a las prestaciones del seguro de cesantía porque o bien la indemnización por año de servicio o el mes de aviso les permite tener ingresos hasta que encuentran trabajo, un nuevo trabajo, o tenemos personas que prácticamente al momento de retirarse ya tienen un trabajo listo. Y aquí lo que estamos viendo es que había un aumento de un 7,3% en las solicitudes al seguro de cesantía. Esto quiere decir que hay un menor dinamismo, hay menos posibilidades de trabajo para las personas que son desvinculadas. Por lo tanto, esta es una noticia que nos debe de preocupar. Ahora, si vamos a la Ley de Protección al Empleo, a mayo, vemos que al 8 de mayo, que es la misma fecha que teníamos para las solicitudes del seguro de cesantía, tenemos que un total de 80.498 empresas se han acogido a la Ley de Protección al Empleo. Si nosotros hacemos recuerdo, en el mes de abril habían sido 55.000 las empresas que se habían acogido, por lo tanto, durante el mes de mayo vemos que ha ido disminuyendo la cantidad de empresas que se están acogiendo, probablemente porque la gran mayoría que estaba con dificultades lo hizo en una primera etapa o producto de que se han establecido ciertas trabas para acogerse a la ley. Uno tiene que tomar un tiempo más largo para poder hacer el análisis de cuál de las dos es la respuesta que es la correcta. Respecto a un total de trabajadores aprobados de 459.155 trabajadores. Aquí, para que tengan una idea, ya a la fecha del 8 de mayo, 305.457 trabajadores habían recibido la prestación por parte del seguro de cesantía. De ese grupo, 276.000 respecto son trabajadores que tienen contrato indefinido y el monto promedio que recibieron fue de 421.819 pesos y el restante, que son 37.000 trabajadores aproximadamente, que son trabajadores con contrato a plazo fijo, recibieron una prestación de 312.000 pesos. En cuanto a las solicitudes de reducción de jornada ante la Dirección del Trabajo, al 8 de mayo, es decir, a una sola semana de que estaba en vigencia esta posibilidad de acogerse a la reducción, un total de 3.104 empresas se acogieron respecto de 17.508 trabajadores. Aquí es importante tener presente que fueron más las empresas, fueron 4.600 empresas las que intentaron registrarse respecto de 27.000 trabajadores, pero 500 de estas solicitudes fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos o porque los trabajadores no estuvieron de acuerdo con la reducción de jornada, y tenemos 9.000 casos que están pendientes a una aprobación ya sea del trabajador o de verificar que se cumplan con los requisitos. Si pasamos a la siguiente lámina, vemos que la tendencia respecto de que la suspensión
la estaban mayoritariamente ejerciendo las micro y las pequeñas empresas, se mantiene. Estamos hablando de cerca de un 92,5% de las empresas son micro o pequeñas empresas, es decir, estamos hablando de un universo de trabajadores muy acotado. La empresa mediana representa un 3,5% y la empresa grande solo un 1,3%. Distinto es, obviamente, si vemos el porcentaje de trabajadores que se han visto beneficiadas por esta norma, en la cual tenemos que un 31,4% responden a empresas grandes, y esto es porque tienen mayor cantidad de trabajadores, y el porcentaje de las micro y pequeñas empresas suman en su conjunto cerca de un 50% de los trabajadores. Si pasamos a la siguiente lámina, vemos que mayoritariamente, aquí bueno, está esto corrido, pero respecto a las trabajadoras de casa particular, perdón, terminemos con la trabajadora de casa particular, son 12.386 las trabajadoras de casa particular que se han acogido y que han recibido pago de la prestación por parte de las distintas AFP. Ahí está abierto. La razón por la cual se concentran mayoritariamente en la AFP Provida, Plan Vital y Modelo tiene que ver con que son las AFPs que se han adjudicado las dos últimas licitaciones, y Provida fue tradicionalmente una AFP donde se encontraban la mayor cantidad de trabajadoras de casa particular. Llama la atención el número de hábitat, porque la verdad es que no es una AFP en la que mayoritariamente se hayan concentrado trabajadoras de casa particular, y puede ser que se haya producido un cambio en el último tiempo, pero las razones por las cuales Capital y Cuprum y obviamente Uno tienen tan bajito número es porque no han participado en las licitaciones, y tradicionalmente las trabajadoras de casa particular no se afiliaban a esas AFP. Seguimos a la siguiente lámina y vemos que las regiones donde se está concentrando mayoritariamente las suspensiones aprobadas por regiones, la región metropolitana, Valparaíso y la Araucanía, es bastante similar a los datos que teníamos respecto de las cartas de despido. Esto quiere decir que son las regiones que se están viendo mayoritariamente golpeadas por lo que está ocurriendo, pero sí vemos, y en la siguiente lámina, cuáles son las actividades productivas en las que mayoritariamente se están concentrando las suspensiones, son distintas a las de las desvinculaciones. Aquí vemos comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas en el número 1, las actividades de alojamiento y de servicio de comida en el número 2, y en tercer lugar la construcción en el número 3. Solo la construcción se repite en ambas categorías, ¿ya? Esto es importante tener presente para saber que entonces estamos hablando de actividades que son distintas, las que están suspendiendo, que las que están desvinculando, y de alguna manera esto de acá entregaría también luces de que esta es una alternativa distinta, que están usando actividades productivas que ven que pueden seguir funcionando después a través de la suspensión. Sí, ministra, solo complementar que estas tres sectores, comercio, construcción y turismo, que representan más del 60% de los trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo, fueron los tres sectores que en marzo tuvieron un mayor incremento porcentual en el número de desvinculaciones, pero que en abril, luego de la entrada en vigencia de la ley, son los tres sectores que más desaceleran el número de despidos. Por lo tanto, ahí hay un hecho bastante evidente de que al menos respecto de estos tres sectores, la Ley de Protección del Empleo vino sin duda a dar una ayuda, un respiro, y efectivamente disminuyó el número de despidos de lo que venía siendo la tendencia en marzo, porque eran los tres mismos sectores que en marzo tuvieron los mayores incrementos. En abril se desacelera bastante el número de despidos, y son los sectores que toman alrededor del 60% del total de trabajadores que se acogió a la ley. Ahora, si vamos a la siguiente lámina, vemos que en cuanto a región, en la que mayoritariamente se están dando estos pactos de reducción de jornada, vemos nuevamente que es en la región metropolitana y en la región de Valparaíso donde se están concentrando mayoritariamente, con una distribución bastante menor en el resto de las regiones, salvo a lo mejor también uno podría destacar la región del Ñuble, que proporcionalmente, de Biobío, que también tiene un número que es elevado con un 5,3% y que también es coincidente con lo que ocurre en las otras dos modalidades. Vamos a la siguiente lámina. ¿Y la siguiente?
Terminó. En cuanto, perdón, la anterior es que tenía que ver, me pasé dos. Aquí en las actividades productivas en las cuales se está realizando la reducción, vemos que mayoritariamente son actividades de servicio administrativo y de apoyo. Estos acá son actividades que están funcionando, que pueden seguir desarrollando el giro, pero no tienen la totalidad de los ingresos que tenían antes, y entonces es bastante concordante porque puede seguir funcionando. Tenemos el comercio al por mayor y al por menor, lo mismo que lo teníamos antes, así como actividades profesionales, científicas y técnicas como tercera actividad que se está acogiendo a la reducción de jornada. Y finalmente, en cuanto a las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, tenemos que en el mes de marzo y en el mes de abril las denuncias, bueno, en el mes de abril decaen de forma importante respecto al mes de marzo. El total de fiscalizaciones efectuadas es menor, obviamente en el mes de abril porque tenemos menos denuncias, pero entonces también se ha estado trabajando bastante de oficio. Y si vemos la totalidad de las materias sancionadas, tenemos aproximadamente 4.000 sanciones, y del total de empleadores sancionados estaríamos hablando de 1.500 trabajadores sancionados. En cuanto a las denuncias, empleadores sancionados. En cuanto a las materias, principalmente tenemos en materia de lo que dice relación con la Ley de Protección al Empleo, solamente 26 denuncias en lo que lleva de este tiempo, y la mayor cantidad de denuncias que ha recibido la ADT, además de las que tienen propiamente tal de la Ley de Protección al Empleo, que es el tema de no respetar el tema de la reducción parcial sin encontrarse acogido en alguna de las causales, o no comunicar a la Dirección del Trabajo los avisos de término. Tenemos temas que dicen relación también con no cumplir con los pactos. Aquí habían estas denuncias que habíamos hablado sobre personas que habían sido acogidas a la suspensión y se les hacía seguir trabajando, y a nivel global los temas mayormente fiscalizados y sancionados dicen relación con jornada y dicen relación con temas de seguridad y salud y higiene en los lugares de trabajo. Entonces, este de acá es un panorama para que ustedes tengan respecto de la situación del empleo durante los meses de marzo y abril, que espero que les sea de utilidad. Gracias, ministra. No sé si sobre los proyectos en sí, el ministerio o respecto a alguna regulación en esta materia, ¿tienen alguna visión como para poder ver qué han estado pensando o de próximas medidas que han estado proyectando en esta materia, ministra? Antes de pasar a las preguntas de todos los parlamentarios, solamente para saber si tienen algo más que presentarnos o mencionarnos. A ver, con respecto al tema de los proyectos propiamente tal, me imagino que la discusión va a ser más profunda una vez que hayamos oído las exposiciones y que se hayan podido presentar de mejor manera, para poder también entender cuál es el espíritu que está detrás de esto. Nosotros vemos con mucha preocupación que se esté buscando, por ejemplo, limitar la desvinculación por necesidades de la empresa, que es un mecanismo que, si uno se pone bien en concreto, nosotros no queremos que ningún trabajador pierda su fuente laboral, y de hecho nosotros queremos que ojalá la mayor cantidad de trabajadores estén protegidos, y esa es la razón por la cual nosotros hemos estado detrás de esta ley que busca justamente garantizar los ingresos pero protegiendo la relación laboral. Pero tenemos absoluta convicción de que si una empresa o un empleador está sin ingreso y se encuentra frente a la situación de qué hacer al no tener ingreso, la verdad es que tener la imposibilidad de acogerse a una alternativa que le da mayor protección al trabajador, como es, en primer lugar, acogerse a la Ley de Protección al Empleo, o eventualmente una desvinculación por necesidades de la empresa, que es reconociéndole todos sus derechos y además pagando todo lo que dice relación con la indemnización por años de servicio, es mucho menos gravoso que limitar esta posibilidad o no tener la ley de que busca proteger el empleo y tener que llevar entonces a un empleador, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en día, que es a una reorganización y eventualmente a un despido por una causal en la cual no tendría protección de esta materia y no tendría derecho a una indemnización por años de servicio. Y eso a nosotros nos preocupa muchísimo, porque lo que nosotros estamos viendo en este minuto es una situación económica muy compleja, que es bastante transversal,
que la estamos viendo prácticamente en todas las regiones, en mayor medida o menor medida, en distintas actividades productivas y según distintos tamaños de empresas, y que lo que podría llevar es a tener trabajadores que no tuviesen este tipo de protección. Por lo tanto, nosotros de plano creemos que lo que tenemos que buscar es proteger a ese trabajador y proteger los ingresos de ese trabajador y esa familia, y hay que buscar mecanismos para poder garantizarlo de mejor manera, y creemos que en ese sentido la Ley de Protección al Empleo es una buena herramienta. Y por otro lado, en el tema del caso fortuito o fuerza mayor, no hay que olvidar de que existen hechos que son efectivamente caso fortuito y fuerza mayor, y que hacen que sea absolutamente imposible mantener la relación laboral. Siempre hay que acreditarlo, no basta estar simplemente planteando el tema, pero prohibirlo de plano implica prácticamente negar la posibilidad de que ocurran hechos externos que sean absolutamente imposibles de predecir y imposibles de enfrentar. Y eso nos parece que no es la forma más correcta. Tenemos que buscar mecanismos a través de los cuales podamos proteger, pero no negando la realidad de algo que es un hecho que es cierto. Ahora, dicho sea eso, nosotros seguimos trabajando como ministerio para poder buscar fórmulas a través de las cuales darle mayor protección a los trabajadores. Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos preocupados porque todavía tenemos un grupo de trabajadores dependientes que no están protegidos por la Ley de Protección al Empleo, ya sea porque tenían contratos anteriores al año 2002 o porque eran pensionados y no estaban cotizando. Y respecto de ellos, nosotros lo que hemos hecho como trabajo es hacer un levantamiento para poder identificarlo, y ya los tenemos más o menos visualizados. Estaríamos hablando de un universo aproximadamente de 240.000 trabajadores, y estamos entonces también buscando y planteando posibilidades. Y también estamos muy preocupados de los trabajadores que por distintas razones estaban desempleados o de antes, o están hoy en día en una situación muy compleja y no cumplen con los requisitos para poder acceder al seguro de cesantía, no obstante tener fondos en su cuenta individual. Entonces, hay ciertas realidades de trabajadores dependientes que nos tienen a nosotros muy preocupados, y seguimos trabajando en esa materia, así como también tenemos la realidad de los trabajadores honorarios que se está debatiendo en el Senado. O sea, nosotros como ministerio creemos que hay que seguir avanzando en otro tipo de medidas, encontrando cuáles son los grupos, pero siempre buscando cuál es el mecanismo que de mejor manera protege a ese trabajador, tanto en la contingencia como pensando un poco más en el largo plazo. Y alternativas que lo que busquen sea que una empresa sea inviable, no nos parece que sean las más correctas. Muchas gracias, ministra. Entonces abrimos las palabras, no sé si quiere agregar algo más el subsecretario, si no abrimos las palabras de los diputados para la ronda de preguntas. Perfecto, entonces, ¿sí, subsecretario? Presidenta, no, después puedo intervenir a medida que sea la discusión si usted lo estima pertinente, pero por el momento está okay estamos bien con lo que dijo la ministra, gracias. Ok, entonces, abrimos palabras para las y los diputados. Diputado Jiménez, Tucapel Jiménez. Gracias, presidenta. Saludar a los colegas, saludar a la ministra, al subsecretario. La verdad, muy breve, no sé si lo escuché o no, porque estoy, al igual que usted, presidenta, estamos con lo que está pasando en el bosque, con la situación del bosque, entonces estoy recibiendo mensajes. Puede que me haya perdido de la exposición de algo, pero quería preguntarle a la ministra, al subsecretario, ¿qué pasó al final con Cencosud? ¿Cómo se va a implementar esto de la devolución que ellos cuando se retractaron de la medida, cómo va a ser ese procedimiento de devolución, me imagino, de ingresos? ¿Cómo? La verdad que no lo entiendo, porque quedamos ahí todos públicamente que se retractaban, pero no sé cómo se lleva en la práctica, cómo se lleva eso. Si ustedes saben algo, o está todavía eso en veremos, no se alcanzó a materializar el cobro de los trabajadores en COSUD del seguro de cesantía. Eso, presidente. Gracias, diputado Tucapel Jiménez. Palabras, diputados, diputadas. No hay, presidente. ¿No hay palabras? No hay, presidente. Diputado Melero.
Gracias, Presidenta. Bueno, primero agradecer la presentación sobre el panorama laboral, diría yo, del país, ¿no? Es indudable que estas cifras van ilustrando con mucha elocuencia el fenómeno que se está viviendo en el país desde el punto de vista del empleo, pero digamos también que está dejando muy en evidencia que las leyes que el gobierno envió y que nosotros aprobamos también están teniendo efectos en cuanto a utilizar los instrumentos, especialmente el seguro de desempleo, y así evitar, digamos, que esas familias queden además sin ingresos. Así que me llama así la atención dos cosas que la señora ministra resaltó, ¿eh? Que este 1.400% de aumento en los procedimientos concursables de liquidación. Eso en castellano yo entiendo que es empresa solicitando la quiebra. Y un aumento tan fuerte en esto amarra con mi primera pregunta respecto a aquel proyecto de ley que tiene que ver con la prohibición de utilizar el artículo 161 de necesidades de la empresa. Y acá quiero preguntarle a la ministra, al subsecretario, una aprehensión que me genera porque al establecer esa prohibición, en términos absolutos, deja a la empresa en dificultad, sin camino alguno, si es que ni siquiera tiene cómo pagar las cotizaciones de los trabajadores, que es lo que el seguro de desempleo le obliga a todo evento, ¿no? Y la estamos empujando entonces a la quiebra. En circunstancias, si pudiera despedir, no todos, pero algunos trabajadores, salvar la planilla de pago, salvamos la empresa y salvamos la fuente de varios trabajadores. Entonces, este 1.400%, Presidenta, para mí es una señal de alerta que se vería agravada de aprobarse una norma como la que se está planteando con el no permitir el uso del artículo 61, y preguntarle al Ministerio del Trabajo si perciben un riesgo de esta naturaleza, a la luz de la evidencia empírica de lo que está sucediendo, como también de lo que significa dejar, además, desprovistos a los trabajadores de una indemnización, que es lo que permite efectivamente el invocar esa causal para despedir. Y la segunda pregunta tiene que ver con el otro proyecto de ley, el que establece fuerza mayor o causa fortuita en las necesidades de las empresas. Yo, Presidenta, de la lectura del proyecto, me da la impresión de que esto quedó debidamente y bien cautelado en el proyecto de ley de protección del empleo, donde claramente ahí en el artículo 26 establecimos que no se podía despedir bajo ningún aspecto a alguien por razones del COVID. Sí. Disculpe que lo interrumpa, pero es que quería solicitar a la Secretaría si puede ver la inclusión de la diputada Sepúlveda, que me estaba solicitando hace rato que no ha podido ingresar. Disculpe, diputado, pero... Muy bien, Presidente. Lo vemos, Presidenta, lo vemos. Gracias. Gracias. Que se investigue también al secretario, Presidenta, por qué le niega el acceso a la diputada Sepúlveda. Y por consiguiente, yo entendía que en la forma como quedó esto en la ley de protección del empleo, queda, bien resguardado el que no se pueda hacer uso de eso. Ahora, si se quiere extender el beneficio más allá, a una causa fortuita, que tal como lo establece, entiendo yo, el artículo 159, número 6 del Código del Trabajo, tienen que darse causales de inimputabilidad, imprevisibilidad, y que sea absolutamente irresistible el fenómeno para que se pueda causar el caso fortuito, un terremoto, un maremoto, un incendio. Entonces, me preocupa que se pudieran dar los dos hechos, en una situación como la que se está planteando en el caso fortuito, y preguntarle nuevamente al Ministerio del Trabajo si cree que está debidamente solucionado ya esta inquietud parlamentaria en el proyecto de ley de seguro del desempleo, o si consideran necesario aún así avanzar. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Melero. No sé si hay más palabras hacia preguntas, en fin. Si no, yo le voy a hacer algunas preguntas también que tenía aquí.
Bueno, lo que quería consultar es respecto a este aumento en la utilización de la causal de necesidades de la empresa, porque de todas formas se entiende que estamos viviendo una situación compleja en el país, pero igual me gustaría ver cómo lo están observando, porque independiente de que uno efectivamente hay que acreditar necesidades de la empresa, o al menos hay criterios judiciales que se han empezado a establecer en esa materia, y que yo creo que también son interesantes a la hora de ver la legislación, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, porque yo creo que es de raciocinio y de toda lógica pensar de que en este marco, en este contexto, es mucho más complejo acudir a los organismos judiciales y seguir toda una vía judicial cuando estamos hablando de trabajadores, trabajadoras que están quedando sin trabajo, sin poder salir de sus casas a buscar trabajo nuevamente porque estamos en cuarentena, ¿cierto? Y por lo tanto que están con complicaciones bien grandes de poder llevar alimento, así de simple, a sus casas. O sea, eso, de hecho, bueno, el diputado Tucapel Jiménez señaló la situación de la comuna del Bosque, que no es una situación en el fondo aislada. O sea, sabemos que esto va a ser complejo y me gustaría saber desde el Ministerio cómo han estado viendo eso, porque finalmente, además, con cómo ha funcionado hasta ahora el procedimiento judicial en materia laboral, por lo menos acá en la región metropolitana. Yo sé que a lo mejor en otras regiones puede tener otro funcionamiento, pero el atochamiento de las causas y en estas circunstancias yo me imagino que eso va a ser mucho más grande, obviamente que nos debe tener una posición distinta a la hora de evaluar la legislación. Lo planteo como preocupación, sobre todo en esta materia. Hay criterios judiciales que se han ido estableciendo, pero que se ven en materia judicial. No se ha visto una profundización en materia legislativa, por ejemplo, de esta causal de estado de necesidad, ¿cierto? De necesidad de la empresa. Entonces me gustaría ver cómo lo ve y cómo ha visto su aplicación el Ministerio. En particular, si han podido conversarlo también a lo mejor con la Dirección del Trabajo, que también sería bueno saber esa opinión. Y también me gustaría saber hacia el Ministerio si es que ustedes evalúan, porque, a ver, respecto a las medidas económicas, laborales, cierto que están ligadas y todos nosotros lo entendemos. Y hasta ahora, de hecho, el tema de la suspensión laboral viene a ser también una reducción lógica de costos para la empresa, en donde en principio está este seguro colectivo, pero también se compromete aporte del Estado, y así, de esa manera, los trabajadores pueden contar con un sustento remuneracional, ¿cierto?, todos los meses. Pero hay otras formas, hay otros mecanismos que hubiera sido interesante, de todas formas, el poder contar con el Ministerio de Hacienda para poder conversarlos, pero así, simple, lo voy a plantear al Ministerio del Trabajo, porque si se están evaluando otros aportes económicos de manera indirecta, es decir, alivianando costos de manera directa para las empresas por parte del Estado, si es que hay medidas para poder comprometer a las empresas a, por ejemplo, no despedir por ciertas causales, en particular causal, por ejemplo, necesidad de la empresa cuando está recibiendo aporte del Estado. Si es que han evaluado el poder profundizar las medidas en esa mirada. Al menos con la diputada Cariola estábamos conversando, de hecho, a propósito de estos proyectos de ley, el poder tener modificaciones a lo mejor que evaluarlas aquí en la Comisión de Trabajo para profundizar los proyectos con esta mirada, ¿cierto? Entendiendo que estos no son los primeros aportes, que van a haber más aportes, que a las empresas se les va a aportar eventualmente más, y en esa condición el poder tener como compromiso mínimo, ¿cierto?, que no despidan por necesidad de la empresa, puede ser un mínimo, así como lo establecimos, y de hecho se hizo de manera complementaria en la ley última, que complementa, valga la redundancia, a la ley del seguro de desempleo. Entonces me gustaría saber, ministra en particular y subsecretario, su opinión al respecto. Y lo último, que tiene que ver con esto último también, es por qué no se ha promulgado hasta la fecha la ley que complementa el seguro de desempleo. Lo digo porque esto es estamos en una situación de urgencia.
todas las otras leyes se han tramitado, ¿cierto?, promulgado y publicado con esa misma intencionalidad, ¿cierto? Entonces me gustaría que tengamos una respuesta oficial al respecto, si pueden también desde el Ministerio. Eso por mi parte. No sé si hay más preguntas por parte de los diputados. Diputada Vallejo. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos, a la ministra del Trabajo, al subsecretario. Ahí sí. Comisión de la línea que usted señala, presidenta, que tiene que ver con la situación de desempleo y cómo el Ejecutivo va a hacer modificaciones legales para evitar esta alza de despidos, que es una situación mucho más compleja que en años anteriores, no solamente por el porcentaje de desempleo que hay, sino también porque obviamente en este escenario es mucho más difícil, una vez desempleado, volver a conseguir trabajo. Por lo tanto, se requieren medidas excepcionales, y lo pregunto porque la negativa del Ejecutivo a incorporar impedimentos al despido para aquellas empresas que están recibiendo ciertos beneficios o apoyos del Estado no se incorporaron en los trámites legislativos. Por ejemplo, en la ley de FOGAPE, cuando se plantearon indicaciones en esa línea, que las empresas que recibieran estos aportes desde el Estado, estos créditos, que sabemos que además hoy en día han sido muchas grandes empresas, esa ley no incorporó restricciones al despido. Y por otro lado, tampoco aquellas empresas que no están pagando remuneraciones, producto de que están suspendiendo los contratos, o sea, el pago de remuneraciones de los contratos laborales. Entonces, si es que el Ejecutivo va a hacer esfuerzos extraordinarios para modificar leyes y restringir aún más esta situación de cesantía que se está viviendo. Y por otro lado, presidenta, en relación a los finiquitos electrónicos, porque también hoy día se están haciendo términos contractuales, se está finiquitando a los trabajadores y trabajadoras, pero por la vía electrónica. Y esos finiquitos electrónicos, como lo instruye o lo orienta la Dirección del Trabajo, vienen sin posibilidad de hacer reserva de derechos por parte de los trabajadores y trabajadoras. Ya hemos tenido casos, por ejemplo, yo tengo en La Pintana a varios, más de 300, 400 trabajadores de su búsqueda. Muchos de ellos les llegó el finiquito electrónico y tuvieron que alegar, y tuvimos que alegar producto de eso. Y sabemos que además hay un proyecto de ley para el finiquito electrónico. Nadie entiende por qué se están aplicando los finiquitos electrónicos si requiere una modificación legal. Entonces eso también da ciertas facilidades al empleador en desmedro de los derechos laborales de los trabajadores. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Vallejo. La diputada Sepúlveda no se ha podido conectar y ella tenía mucha intención de hacer unas preguntas. Entonces, espero tratar de representar lo que ella me planteó, pero se lo quiero consultar, ministra, para ver si mientras ella se conecta también pueda responderlo. Ella está preocupada en particular con la situación que está sucediendo en la comuna del Bosque, en la comuna de La Pintana, y las movilizaciones que se han ido generando y que tienen además una demanda, yo diría, humana, básica, que es de poder alimentarse, no tienen recursos suficientes. Yo sé que esto abarca más que el Ministerio del Trabajo, la pregunta, pero sin embargo es una inquietud lógica y que tenemos que plantear en algún momento, en algún lugar, en algún espacio, y no hemos tenido otro espacio más que esta comisión. Al menos, bueno, con usted, ministra, hemos tenido más disposición al diálogo, pero no han habido otras. Entonces, aprovechando la instancia, lo que quiere plantear la diputada tiene que ver con cuáles son las medidas que se están en el fondo estudiando para poder reaccionar a esta situación, y que entendiendo que las ayudas económicas son bajas, de todas formas el seguro de desempleo tiene una reducción que se va reduciendo los montos mes a mes, y además de la situación de los informales, y ustedes estaban planteando que también está el proyecto sobre los que boletean honorarios, pero aún así igual tiene bastantes requisitos, límites, en fin. Entonces hay una preocupación que yo creo que es una inquietud lógica que tenemos acá en el Congreso, y a lo mejor si no la pueden responder porque abarca más que solamente su gabinete, el poder transmitírsela y así por su medio también transmitirla al gobierno, de poder generar acá mecanismos y tomar medidas que
reaccionen a esta urgencia, porque si seguimos esperando, seguimos tomando medidas que realmente no tengan el carácter de suficiente para poder hacerse cargo de todas estas necesidades, la crisis que vivimos el 18 de octubre pasado, la verdad es que se va a quedar corta con la crisis que está por venir, y obviamente porque hay razones mucho más, o sea, yo diría humanas, ¿cierto?, de la vida humana, que tiene que ver con la alimentación y que tiene que ver con la pobreza. Entonces, bueno, simplemente la diputada Sepúlveda me hizo saber esta inquietud, sé que la transmito aprovechando y ojalá que se pueda conectar en lo pronto. Así que, ministra, si no hay más preguntas. A ver, voy a hacerme cargo de las preguntas por su orden. El diputado Tucapel Jiménez no lo veo presente, no sé si está o me reservo para contestar lo de Cencosud al final. Bueno, a lo mejor quiere contestar las otras preguntas por mientras, ministra. Perfecto. A ver, voy a tratar de contextualizar las preguntas, entendiendo que estamos viviendo una de las peores crisis económicas y sociales de nuestro país en el último tiempo. Es una crisis que es global y es una crisis que es sumamente profunda. Y es una crisis que está abordando prácticamente a toda la población de nuestro país. Aquí hay una crisis que es sanitaria, pero también tenemos una crisis económica y social que es de una magnitud que nosotros no conocíamos antes. Y es por eso también que hay que entender que lo más probable es que no vaya a haber ninguna medida que se pueda tomar que vaya a poder ser absolutamente suficiente en los términos que a nosotros nos gustaría. Porque tenemos una realidad del país, una realidad de las necesidades, una realidad económica, una realidad de producción que hace que al final tengamos que conjugarlas todas y tratar de buscar una solución. Cuando nosotros hablamos que el 94% o el 95% de las empresas que se han acogido a la suspensión del empleo son micro y pequeñas empresas, estamos hablando de una realidad que es brutal y que es absolutamente transversal. Y aquí yo creo que hay que empezar como a hacer algunos puntos. Yo creo que no hay ningún empleador en nuestro país que esté hoy día desvinculando por gusto. Y no creo que haya ningún empleador en nuestro país en este minuto que esté suspendiendo si es que no es algo realmente prioritario y no tiene otra forma de enfrentar esto. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que tener presente. La realidad de nuestro país hoy en día es una realidad que es muy compleja, que si nosotros buscamos mecanismos para prohibir la desvinculación, lo que vamos a conseguir no necesariamente es el resultado que nosotros estamos buscando, que es que los trabajadores tengan trabajo. Porque el problema que tenemos es un problema de generación de ingresos, de generación de recursos. Y para las familias esto acá es aún más grave y es absolutamente transversal. Por lo tanto, si lo que nosotros necesitamos es que las familias tengan ingresos, no necesariamente la respuesta está dada por negar lo que está pasando o prohibir la desvinculación. Porque, insisto, creo que no existe en este minuto nadie en Chile que esté desvinculando por gusto. Hay una situación que tenemos que hacernos cargo y es una situación en la cual estamos con un problema gravísimo de generación de ingresos. Y lamentablemente la mayoría de las personas, así como la mayoría de las personas viven exclusivamente de su sueldo y que más encima están profundamente endeudadas, la mayoría de las empresas viven del flujo y también están endeudadas. Y eso es la razón por la cual hemos visto que tantas empresas no pudieron resistir tan solo un mes de esta crisis y tuvieron que acogerse al tema de la desvinculación. Ahora, si nosotros vemos los datos que yo les entregué en perspectiva, vemos que en el mes de marzo, con solamente 2 semanas de pandemia, tuvimos 300.000 cartas de despido. En el mes de abril, con 4 semanas de pandemia, tuvimos un número que fue menor. Y es porque tuvimos una herramienta que fue distinta, que fue la de protección al empleo. Entonces, tenemos que empezar a ver los números en su conjunto para buscar cuál es el objetivo de protección que queremos respecto a nuestros trabajadores. Pero al mismo tiempo nos está ocurriendo algo que es muy complejo, que es que la realidad es de tal nivel de profundidad en el problema que estamos viviendo, que necesitamos poder hacer análisis que no necesariamente tenemos el tiempo para hacerlo.
Es decir, una ley que lleva un poco más de un mes de vigencia, nosotros estamos ahora cuestionándola o la estamos analizando para poder ver cuáles son las respuestas que nos ha dado, cuando en verdad deberíamos de tener un plazo, un horizonte de tiempo que es más largo. Ahora, estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea usted, Presidenta, en que no tenemos tiempo para poder hacer esos análisis en un tiempo más largo, porque la realidad de la familia es contingente hoy día y es lo que estamos viviendo hoy día en la comuna de San Ramón, en la comuna de La Pintana, y es un tema que es sumamente complejo. Pero lo que estoy tratando de plantear es que no necesariamente los tiempos nos están acompañando con el nivel de problema que tenemos. Entonces, ¿hay medidas que se están tomando? Sí, hay medidas que se están tomando. Está el bono COVID, está el ingreso familiar de emergencia que todavía no se comienza a pagar porque recién fue aprobado la semana pasada, está el anuncio de las cajas de alimentos, está el anuncio de nuevas medidas de apoyo a las pymes a través de crédito, y por lo tanto hay una serie de medidas que todavía no las estamos viendo y que tenemos que esperar a que tengamos los resultados. Pero quiero que se entienda que esto acá es algo muy complejo, que es algo muy amplio y que nos está generando un problema que en el fondo nos está desafiando de cómo encontrar la solución. Y la solución no pasa, una solución de protección a los trabajadores no pasa por prohibir las desvinculaciones por una causal o por otra. Pasa por cómo podemos generar una situación de protección y de saber de que una vez que haya terminado la crisis vamos a poder tener los puestos de trabajo y van a poder estar entonces las fuentes para generar los ingresos. Aumento de necesidades, aumento de desvinculaciones por necesidades de la empresa es una forma de mirarla si yo solamente veo las cartas de manera abstracta y de manera aislada. En cambio, si yo veo la relación entre cartas de despido y suspensiones, veo que han disminuido considerablemente las cartas de despido producto de la Ley de Protección al Empleo. Es desde el punto de vista que yo comience a analizar el dato, es el resultado que yo tengo. Y el tema de las necesidades de la empresa es algo que es imposible de obviar si es que la empresa no está teniendo ingresos. Y ese es un punto que tenemos que tener presente. Si la empresa tiene ingresos o no tiene ingresos. Y hoy en día no están teniendo ingresos la mayoría de las actividades productivas, y es la realidad que estamos viviendo nosotros y la que todos nosotros dentro de nuestro entorno cercano también tenemos casos y casos muy concretos. En cuanto al tema del finiquito electrónico que planteaba la diputada Vallejo, yo creo que aquí hay dos temas que son bien importantes tener presente. El diputado o el finiquito electrónico sí permite la reserva de derechos, de hecho se disponibiliza, y si yo como trabajador no estoy de acuerdo, yo lo rechazo. La cantidad de finiquitos electrónicos que se disponibilizan para los trabajadores y que finalmente no se concretan es aproximadamente el 50%, y esto quiere decir que los trabajadores tienen plena posibilidad de no suscribirlo si no están de acuerdo. Y además de eso, hoy en día, con la situación sanitaria que tenemos, es súper complejo estarle exigiendo a un trabajador que sí está de acuerdo con ese finiquito y que no tiene ningún problema con ese finiquito, que en vez de poder hacerlo en línea, cuidándose, lo hagamos ir a una notaría. La opción de ir a la notaría siempre existe, y cada vez que haya duda, cada vez que haya diferencia con el empleador, lo voy a poder hacer. Pero todos aquellos finiquitos en los cuales haya acuerdo entre las partes, en que no haya ningún tipo de disputa, la verdad es que no vemos ninguna dificultad que sea a través de un medio que permita proteger la vida, la salud de ese trabajador y también del funcionario de la notaría, que se va a ver menos expuesto porque va a haber menos personas que van a ir. Se puede reservar derecho, está expresamente en la página donde se señala, si quieren lo podemos revisar, y se puede también rechazar. Por lo tanto, eso también yo quiero que quede claro, y es una alternativa que hoy en día nos ha permitido dar una respuesta a los trabajadores que lo necesitan para poder acceder después a los beneficios del seguro de cesantía, si es que así quieren. Y con respecto al caso Cencosud, diputado, el caso Cencosud es un caso que sí se había alcanzado a pagar parte de las prestaciones a un número importante de trabajadores. Respecto de ellos, lo que ocurrió es que la empresa debió solicitarle tanto a la Superintendencia de Pensiones como a la Dirección del Trabajo un procedimiento, puesto que no existía,
lo que consiste en que va a tener que reintegrar los recursos con la rentabilidad que hubiese tenido esos recursos directamente al fondo del seguro de cesantía, de la forma en la cual se habían retirado. Y la parte más compleja es la parte de la inspección del trabajo, porque estos eran todos pactos y por lo tanto yo puedo resolver una cosa de la misma manera que la construí y por lo tanto va a tener que haber una suscripción de un pacto que deje sin efecto respecto de cada uno de los que la habían autorizado. Respecto de los trabajadores puntualmente, se les depositó la diferencia del sueldo más lo que correspondía y es la empresa la que tiene que hacerse cargo de la devolución de los recursos ante la FC. ¿Algún comentario sobre lo que yo planteé, presidente, del artículo 26? Sí. Sí, está el subsecretario primero y luego le doy la palabra a diputado Melero. Subsecretario. Sí, presidenta, por su intermedio, responder un poco las preguntas que había hecho y comentarios el diputado Melero y otras consultas que han ido saliendo durante la discusión. Efectivamente, y centrándolos básicamente en lo que son las dos mociones que hoy día se discuten, por la cual el Ejecutivo ha sido invitado y entiendo que hay sesiones de audiencia posteriormente y en el día de mañana. Efectivamente, si uno va a la causal de caso fortuito fuerza mayor, nosotros creemos que la actual regulación que establecimos en la ley 21.227, la ley de protección del empleo, deja a salvo la inquietud que algunos parlamentarios que hoy día patrocinan esta moción justificadamente pueden tener. La ley de protección del empleo es bastante clara y categórica en establecer que durante el periodo de vigencia del estado de catástrofe y hasta 6 meses después de vigencia de la ley, y esta fue una redacción que incluso me recuerdo la hicimos en la Comisión de Trabajo en conjunto, fue una indicación que planteó la oposición y que la trabajamos en conjunto con los diputados de gobierno y el Ejecutivo, se establece que se prohíbe el despido por caso fortuito fuerza mayor hasta 6 meses después de entrar en vigencia la ley. Y se aplica para todos, no solo quedó para aquellos trabajadores que se acojan a la ley de protección del empleo, esto quedó como una norma que durante este periodo de tiempo se va a aplicar para todos los trabajadores de nuestro país, estén o no estén acogidos a la ley de protección del empleo. Por lo tanto, nos parece que esa regulación es bastante suficiente para lo que se quiere precaver. Ahora bien, la moción yo entiendo que lo que busca es establecer una norma de carácter permanente. Y ahí creo que hay que tener un doble cuidado, porque el caso fortuito o fuerza mayor por esencia, y su nombre lo dice, atiende al caso concreto. Y por lo tanto, si nosotros queremos, por la vía de una regulación de carácter permanente, limitar la aplicación de una causal de manera, como lo dije recién, de manera permanente, creo que es complejo. Porque efectivamente hay ciertos casos donde se va a hacer imposible para el empleador poder cumplir con la obligación y esos casos no los podemos prever hoy día. Hoy día sí podemos prever el caso de la contingencia del coronavirus y se estableció en sede legislativa que para el coronavirus no va a ser causal para despedir por caso fortuito fuerza mayor. Pero no sabemos si el día de mañana hay otra contingencia y por lo tanto eliminar esta causal, porque lo que estamos haciendo a través de la moción es derechamente eliminar una institución jurídica como es el caso fortuito fuerza mayor. Todos saben que a lo imposible nadie está obligado y por lo tanto hacerlo a priori sin entrar en el detalle nos parece que es complejo. Por lo tanto, si lo que queremos es proteger a los trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor durante este periodo de pandemia, está ya esa protección establecida de manera expresa en la Ley de Protección del Empleo, redacción que por lo demás se hizo en la Comisión de Trabajo y si mal no recuerdo incluso tuvo votación unánime. Respecto de la causal de necesidades de la empresa, efectivamente, como muy bien lo señala el diputado Melero, se corre el riesgo que por querer proteger a los trabajadores los terminemos desprotegiendo. Me explico. Cuando una empresa, y lo dijo muy bien la ministra, no tiene ingreso, cuando una empresa tiene que, en virtud de la Ley de Protección del Empleo, por ejemplo, seguir pagando cotizaciones, ahora después de la ley corta, al 100%, o tiene que seguir pagando remuneraciones, pero no tiene los ingresos suficientes, si limitamos la posibilidad de que pueda desvincular por una causal que da derecho a indemnización de todos los años trabajados, más la indemnización por aviso previo, y que además debe ser una causal justificada, y los tribunales en este sentido son cada vez más estrictos de cuándo justificar la causal de necesidades de la empresa, lo que podemos hacer es tender a forzar a que ese empleador caiga en una situación de insolvencia, y ese es el peor escenario para los trabajadores,
porque en ese escenario van a tener que ir a verificar créditos en una larga lista de acreedores con algún grado o no de preferencia, pero podemos terminar hipotecando lo que son las remuneraciones y lo que son las indemnizaciones de los trabajadores. Por lo demás, Presidenta, esto fue un tema que se discutió incluso, me recuerdo, esa misma sesión de la Comisión de Trabajo, donde se quería prohibir el despido por necesidades de la empresa, y esa indicación entiendo que de hecho fue ampliamente rechazada por la Comisión. Entiendo que solo hubo un voto a favor. Ya en la ley corta se mejora este tema y se establece que cuando un trabajador esté suspendido, el empleador no podrá aplicar respecto de él la causal de necesidades de la empresa. Por lo tanto, lo mismo, si lo que queremos es que durante este periodo de pandemia proteger a los trabajadores para que no sean desvinculados si fueron, por ejemplo, suspendidos, también queda salvo en la ley. Por lo tanto, entendiendo, Presidenta, el buen espíritu de los mocionantes y entendiendo que lo que quieren obviamente es proteger a los trabajadores, creemos que ambas situaciones, tanto el caso fortuito fuerza mayor como la causal de necesidad de la empresa, están debidamente ya resguardadas en la Ley de Protección del Empleo y en la ley corta que se tramitó posteriormente, y que una regulación diferente, lejos de proteger a los trabajadores, puede terminar sin duda perjudicando al presidente. Tiene la palabra la diputada Sepúlveda, que se había quedado pendiente antes de poder ingresar, así que le voy a dar la palabra primero a ella y luego al diputado Melero, que quería luego hacer una precisión. Diputada Sepúlveda. Y después me da la palabra, por favor. Perfecto, sí. Diputado Saavedra. ¿Aló? Diputada Sepúlveda, la escuchamos. Gracias, Presidenta. Me costó mucho ingresar a trabajo, antes lo hice Agricultura, pero me costó mucho más ingresar a trabajo, saludar a los colegas que están ahí, a la Secretaría y también al subsecretario y a la ministra. Mire, veíamos, y gracias por hablar por mí en un minuto, pero con preocupación lo que estaban pasando, ¿no es cierto?, en comunas de Santiago que hoy día se encuentran en cuarentena, y cómo yo creo que puede hoy día surgir, ¿no es cierto?, complicaciones aún más graves en la medida que vayamos extendiendo esta cuarentena, y donde la mayor parte de los proyectos que hemos aprobado en este último tiempo tienen que ver cómo le incorporamos liquidez, plata, recursos a la familia para que puedan tener sus necesidades básicas cubiertas, y que lo que hemos dicho permanentemente, no creemos que han sido insuficientes lo que ha ocurrido, pero entendiendo que todos tenemos cómo podemos cooperar y tener responsabilidad también en esto, y cómo podemos tener otras miradas en esta situación. Hemos planteado en múltiples ocasiones la posibilidad del retiro de parte de fondos de la AFP. Yo creo que es algo que tenemos que tratar de ver, de visualizar. Hemos hecho además varias mociones parlamentarias, ¿no es cierto?, e incluso mociones que tienen que ver con una modificación a la Constitución. Entonces, yo entiendo a la ministra y comparto con ella también que esta solución tiene que ver con una complicación de largo plazo en términos de las jubilaciones. Pero si nosotros conectamos por su intermedio a la ministra y al subsecretario la posibilidad del retiro de la AFP en determinadas circunstancias, con determinadas características, que nosotros la hemos estudiado con varios expertos y académicos y todo, y si lo conectamos esto, y yo espero que no se cierren en la discusión, y que si conectamos con esto, con el fondo colectivo, si somos capaces de conectar esto con el fondo colectivo, con incorporar no solo el 3%, sino más porcentaje, ¿no es cierto?, este fondo colectivo que suplementaría lo que tiene que ver con el delta en el minuto de jubilar de las personas. Entonces estaríamos incorporando liquidez a la familia, pero al mismo tiempo la posibilidad que en un mediano y largo plazo, cuando existe una relativa recuperación del país, pero donde incorporemos además este fondo colectivo que hoy día se encuentra, ¿no es cierto?, en el Senado, buscar la forma de suplementar ahí lo que tiene que ver con la jubilación. Yo, Presidenta, ojalá que el Ejecutivo no se cierre a ninguna de las alternativas, sino que lo podamos estudiar y buscar
Mire, lo peor que podemos decir es no a una situación hoy día que está viviendo la familia de no tener recursos frente a esta pandemia, y además sumarle a esto lo que está pasando en Santiago y en las comunas, ¿no es cierto?, donde hoy día tenemos cuarentena, presidente. Yo estoy muy, muy preocupada. La situación se va a agravar y no tenemos que olvidar que no solo es la pandemia, sino es la crisis social que teníamos antes, y que esto puede volver además con una violencia que puede ser inimaginable por nosotros. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Sepúlveda. La diputada Vallejo me había pedido palabra y no me había dado cuenta antes, diputado Melero. Si me da, por favor, para que la diputada... No tengo problema de que hable antes la diputada Vallejo. Le doy inmediatamente después la palabra a usted. ¿A qué hora termina esta sesión? 4:30, diputado. ¿Cuánto? 4:30. Ya podemos... Ya. Y después tenemos, presidenta, la siguiente a las 5, ¿no? A las 5, sí. A las 5. Tratemos de alargar un poquito, a ver si se puede. Se podrá 10 minutos, pero... A las 5, y ahí damos 10 minutos, sí, presidenta, sí. Ya, perfecto. Nos topamos con la otra franja horaria. 10 minutos. Diputada Vallejo, entonces, luego diputado Melero. Después yo. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Mire, la ministra señaló que no es real que los trabajadores y trabajadoras no puedan hacer reserva de derecho en los finiquitos electrónicos. Y señala que en la página está explicitado así. Pero eso no es real, presidenta. La página de la Dirección del Trabajo es textual. Dice, ante la pregunta, ¿puede el trabajador efectuar reserva de derecho en el finiquito laboral electrónico? Dice, el trabajador no puede efectuar reserva de derechos en el finiquito laboral electrónico. Solo podrá libremente aceptar o rechazar la propuesta presentada por el empleador. Entonces lo que dice la ministra, lisa y llanamente, no es cierto, presidenta. Yo quisiera aclararlo porque la misma página de la Dirección del Trabajo desmiente lo que ha señalado la ministra hace unos minutos atrás. Eso, presidenta. Perfecto. Diputado Melero. Sí, muchas gracias, presidenta. La verdad es que al tenor de la discusión me surgen algunos comentarios. Lo primero, algo insinuaba la ministra. Para un empleador, poner término a un contrato de trabajo es siempre una decisión negativa. Ese empleador ha invertido en ese trabajador, lo ha capacitado, lo ha formado, y obviamente que ponerle término al contrato de trabajo en el marco de la necesidad de la empresa es un retroceso, es perder un capital humano, una inversión de mucho tiempo. Y a veces siento yo que en la discusión y en la forma como se plantea, se plantea más bien como si esto fuera una situación casi de beneficio para el empleador, en circunstancias que el beneficio es colectivo, porque si la empresa se logra mantener en pie, ese trabajador que hoy día tiene que ser despedido, porque alguien, creo yo, nadie podría decir que las empresas hoy día no están teniendo razones justificadas para despedir por necesidad. Si el tema es muy agobiante, es muy difícil hoy día a muchas empresas mantenerse en pie. Pero quizás el despido de hoy de un trabajador indemnizado puede en 6 meses más ser la solución para que ese trabajador vuelva a la misma empresa. Y sería muy injusto que prosperara una iniciativa como la que se está proponiendo, porque sería el caso de que estaríamos dejando sin indemnización a miles de trabajadores a la opción de tener que irse por la vía de las prioridades en la quiebra, y ese creo yo que es el camino que nadie quiere ni nadie necesita. Entonces, presidenta, yo creo que estos son aquellos proyectos de ley que buscan un objetivo positivo, que es resguardar lo más que se pueda el empleo, pero que en la forma como se busca solucionarlo, pueden terminar generando un problema mayor que el que hoy día se tiene. Yo creo que nosotros tenemos que ser sumamente prudentes en esto y apostar a todas las fichas a que las acciones que estamos haciendo a través de los proyectos de ley, vía FOGAPE para capitalización para las empresas que no quiebren. Anoche el presidente de la República amplió aquello y va a entrar una cantidad importante de recursos también a formas no bancarizadas, como es la Corfo, como es el COTEP y otros organismos, INDAP mismo u otros que también pueden ser organizaciones, en fin, no fiscales, que se pueda ir canalizando esta ayuda para que la cobertura sea
cada vez mayor a los microempresarios o pequeños empresarios, que son los que muchas veces no tienen acceso al crédito por la vía FOGAPE. Yo creo que las políticas que hemos emprendido están bien planteadas. La diputada Sepúlveda nuevamente incurre en una mala solución para el problema, y además muy parcial, por su intermedio, la diputada Sepúlveda, presidenta, cuando ella plantea que se pueden retirar parte de los fondos de la AFP. Eso podría ser, entre comillas, una solución solamente para los que tienen o han tenido en el tiempo contratos de trabajo y han tenido cotizaciones y tienen una cantidad de recursos. Pero aquí el problema más grave que tenemos, diputada Sepúlveda, es la de los informales. Son ese 30% de chilenos que no ha cotizado prácticamente nunca. Y a ellos es donde el proyecto de ley de ingreso de emergencia apunta, y el anuncio de ayer del presidente de las 2,5 millones de cajas de mercadería también va en esa misma dirección. O sea, no se crean ustedes que en esto no hay preocupación, no hay sensibilidad, no hay necesidad de ayudar. Ojo también, ojo, no tengo todos los antecedentes con algunas alteraciones al orden público hoy día. Hay una situación muy compleja también en el país con la delincuencia y el narcotráfico. Yo esto lo he conversado con la gente de la Policía de Investigación y Carabineros. El cierre de la frontera está trayendo verdaderas luchas entre narcotraficantes al interior de numerosas poblaciones, y pueden haber, como ya lo vimos en otro tipo de movimientos en el pasado, no solamente la legítima necesidad de alimentos, sino que intereses de otra naturaleza. Yo no sacaría conclusiones tan pronto. Creo que hay que enfrentar el tema en una dimensión muy amplia, de manera tal de que las iniciativas de ley que se están planteando sean bien focalizadas. También se ha anunciado hoy día que la distribución de estos alimentos se va a hacer en coordinación con los municipios, que yo creo que es la forma más eficiente de llegar. Es decir, y también, y termino con esto, recordando que tanto la intervención de anoche del presidente de la República como la del ministro de Hacienda en la última sesión de ingreso familiar de emergencia fueron clarísimas en señalar que esto es un fondo, que esta es una primera etapa y que por consiguiente va a haber disponibilidad de recursos y esfuerzos para ir con más ayuda adelante. Habrá que irlo evaluando. El COVID es una cosa que, en fin, varía todos los días. Si hay que ir con nuevos bonos, si hay que ir con nueva ayuda, no les quepa ninguna duda que el gobierno va a ir en esa ayuda. Quizás en la etapa siguiente del COVID, más bien lo que va a haber que hacer es fomentar el gasto público, la inversión pública que genere empleo y mueva la economía, y terminemos con los bonos y la gente pueda ganarse su sueldo, ¿no? Pero en fin, estamos todos sobre esta marcha trabajando, y creo que por ahí va el camino. Y quitar fondos provisionales, querida Alejandra, es pan para hoy, hambre para mañana, porque al final cuesta mucho tener recursos. Diputado Saavedra, para poder alcanzar a darle la palabra a la ministra. Diputado Saavedra. Sí, sobre el último comentario que hace el diputado Melero por su intermedio. Lo que pasa es que tiene que procederse con un sano equilibrio por parte del presidente de la República. Destinamos 3.000 millones de dólares para rescatar las empresas y en buena hora, y está muy bien. Pero esto que está planteando la diputada Sepúlveda tiene que ver con que haya la posibilidad de un retiro prudente, necesario, justo, para aquellos que están en la AFP, pero entendido como un crédito que lo avala el Estado y que después gradualmente lo devuelve. Es un tema que no hay que cerrarse a estudiarlo. Creo que es pertinente y apropiado para el minuto que se debe. Una segunda cosa, y tiene que ver con la pregunta que le quería hacer a la ministra. Hay trabajadores que son antes del año 2002, me lo han planteado, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Entonces preguntarles si se ha visto alguna solución para ver cómo abordar el tema para este tipo de trabajadores, que es una buena cantidad en el país y que están y tienen una alta edad además, para que sean sujetos de un beneficio tal como hicimos la ley de protección del empleo. Y lo otro es que también desde su ministerio, respecto de situaciones que tienen que ver con personas que están en el empleo informal y que están fuera de toda posibilidad de cobertura, porque es cierto, se aprueba el ingreso familiar de emergencia por 3 meses en términos decrecientes, pero esto no se ve que se termine en un próximo horizonte, sobre todo para aquella parte de la economía informal que no va a rebrotar prontamente, a mi entender, pasada la crisis.
Entonces no han visto alguna fórmula que signifique empleos de emergencia como para resolver esto y sobre todo para aquella mano de obra joven que hoy día no tiene ninguna posibilidad de insertarse en el mundo del trabajo, pero que necesitamos resolver ahora esto. Le reitero, ver alguna fórmula, algún fondo que signifique estos empleos de emergencia para salir del paso ante una situación tan compleja como la que vivimos hoy día. Sí, y yo quería como reiterar una pregunta que no, la verdad es que no me respondieron desde el Ministerio, es respecto a la posibilidad de, uno, el poder buscar mayores criterios de justificación en la ley y no que quede simplemente a criterio judicial, entendiendo el atochamiento judicial que vamos a vivir mucho más del que ya hay respecto a la utilización de la causal de necesidades de la empresa, si lo han estudiado. Y lo otro es respecto a la posibilidad de establecer un criterio simplemente para aquellas empresas que estén recibiendo recursos por parte del Estado, entendiendo que, como ya se ha dicho, no va a ser las primeras ayudas económicas, van a haber más, y por lo tanto, ya sea de manera directa o indirecta, el Estado va a estar aportando y por lo tanto buscar ciertos compromisos por parte de la empresa. O simplemente, si lo quieren evaluar, nos podrán decir eso y lo conversamos más adelante, pero como para poder tener una respuesta al respecto. Así que le doy la palabra, ministra. Dos temas. Primero, la diputada Vallejo, cuando plantea lo del finiquito, lo ve en pregunta frecuente y efectivamente ahí no está del todo actualizado, pero si uno se va al trámite del finiquito, dice expresamente, y esto de acá está en la página web, si el trabajador o la trabajadora no está de acuerdo con una o más disposiciones del finiquito propuesto por el empleador o la empleadora, por ejemplo, conceptos, montos, periodo, causal de término del contrato de trabajo, entre otros, puede rechazar la propuesta y manifestar sus observaciones, concluyéndose el proceso. Y lo segundo, que también se señala en la misma página, donde está el tema de los finiquitos, es los trabajadores, las trabajadoras y los empleadores no están obligados a firmar electrónicamente el finiquito, ya que pueden elegir alguna de las modalidades del trámite presencial para realizar la ratificación. Por lo tanto, el hecho de que el empleador ponga a disposición del trabajador el finiquito de manera electrónica no obliga al trabajador a suscribirlo. Si no lo quiere hacer, no lo va a hacer, y de hecho tenemos un elevado número de finiquitos que son puestos por el empleador a disposición del trabajador y no se finaliza el trámite porque el trabajador no está de acuerdo y simplemente no lo suscribe. Pero en un momento como este, en el cual lo que estamos buscando es evitar que los trabajadores y las personas en general concurran a lugares que hay mucha gente por el tema del distanciamiento social, si es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que se me está proponiendo, no hacerlo, teniendo que nosotros ahora mismo estamos haciendo una sesión vía telemática, cosa que hasta hace un año atrás habría resultado absolutamente impensable, nos resulta que la tecnología tenemos que usarla al servicio de las personas. En ningún caso privándolos de los derechos o restringiendo los derechos. Eso yo creo que es importante. En cuanto a las preguntas frecuentes, voy a preocuparme de corregirlo porque en el texto del trámite del finiquito se señala exactamente lo contrario. Con respecto a las preguntas del diputado Gastón Saavedra, efectivamente nosotros tenemos personas que al año 2002 tenían contratos vigentes y que hoy en día no están cubiertos por el seguro de cesantía. Nosotros tenemos un aproximado que serían 230.000 personas aproximadamente, y tenemos otro grupo más que también nos preocupa, que son pensionados, que siguen trabajando y que tampoco tienen la protección. Que hago un alcance ahí en los pensionados que se me quedó. ¿Es posible pensar que a través de la APS pudiéramos ayudar a esas personas? Es que va a depender de cuál es el monto de su pensión, y hay que recordar que los montos de ingresos laborales ya no se estaban considerando de forma completa, por lo tanto ya teníamos la posibilidad de tener una APS que sea mayor, pero aquí el punto está en lo siguiente: en general estas personas que son las anteriores al año 2002 tienen ingresos muy altos, estamos hablando en promedio de cerca de 900.000 pesos, tanto hombres como mujeres, hombres 1 millón, mujeres 600.000, y lo que estamos haciendo es un cruce con la FC para saber si efectivamente estas personas están siendo puestas para suspensión o son aquellos trabajadores que están siendo, porque son muy caros desvincularlo, porque tienen, imagínense, 11 años, entonces es prácticamente imposible desvincularlo sin tener esta posibilidad de
de esta indemnización por años de servicio dentro de la AFC, ¿no es cierto? Viendo qué es lo que está ocurriendo con ellos para analizarlos un poco más, porque puede ser que sean dentro de las empresas los trabajadores que están manteniendo la continuidad, pero estamos haciendo ese análisis, ya viéndolos identificados, estamos haciendo ahora los cruces de RUT con la AFC para saber si son trabajadores que han sido rechazados por la AFC o no, para poder ver qué solución les vamos a dar. Lo tenemos bien identificado y sabemos que es un grupo que tenemos que darle una respuesta, entendiendo bien cuál es el tema bien complejo respecto de esto. Con respecto al tema de los informales, bueno, y lo otro, también ha quedado la idea de que el gobierno o los proyectos de ley que se han presentado tienen una idea de que la crisis va a durar solamente 3 meses. Cuando esto no es así, la ley de protección al empleo tiene una duración de 10 meses en total y tiene 6 meses respecto de la causal COVID-19. El proyecto de emergencia de este ingreso familiar de emergencia sí es de 3 meses, pero siempre el ministro de Hacienda ha planteado de que este es un tema que se va a ir analizando en forma escalonada según el desarrollo que tenga. Por lo tanto, los distintos programas que tengan que ver con protección, teniendo en cuenta que protección al empleo se planteó en un horizonte de tiempo de 6 meses respecto de COVID-19 y de 10 meses en cuanto a rearticulación de las actividades productivas, nos puede servir un poquitito de parámetro. Y con respecto a lo otro, que dice relación con cuáles son los planes que nosotros estamos ideando para después de la crisis, nosotros ya estamos trabajando en algunos, para ver de qué manera podemos poner todo el trabajo del Ministerio a disposición, así como de Economía y de Hacienda, para la reactivación, pero es importante tener claro que lo primero que estamos buscando es tratar de darle ahora protección a los trabajadores, y después, una vez que haya terminado la crisis, es ver cómo podemos reactivar, pero ya tenemos algunas ideas que estamos trabajando en ellas para tenerlas articuladas y en su momento, cuando logremos tener bien claro cuál es la magnitud de la crisis, es que vamos a darlas a conocer. Poner restricciones a las empresas, la verdad que las mismas leyes establecen restricciones, y establecen restricciones en el sentido que FOGAPE solamente se puede usar para pagar remuneraciones o arriendo o proveedores y no para otras finalidades. Si yo lo uso para otra finalidad, no estoy cumpliendo con el objetivo y por lo tanto no corresponde el pago de estos beneficios. Y con respecto al tema de la ley de protección al empleo, no hay que olvidar que un empleador que tenga, por ejemplo, suspendido a sus trabajadores durante 5 meses sin ingreso, debe pagar un ingreso completo por cada uno de los trabajadores. Si entendemos que el pago de las cotizaciones previsionales de un 20% del costo total de ese trabajador. Y una empresa solamente se puede acoger si es que está suspendida totalmente por orden de autoridad o si es que está afectada total o parcialmente y tenemos el análisis respecto de cómo debe ser. Por lo tanto, las empresas, para poder acogerse a las distintas normas que ha establecido el Ejecutivo en conjunto con el Legislativo y que hoy en día son ley, establecen fórmulas bastante restrictivas de acceso y no puede ser para cualquiera y por lo tanto tienen solamente una finalidad. Y en ese sentido yo creo que quedan bastante bien protegidos, sobre todo por todo lo que se incorporó respecto de la imposibilidad de despedir por casos fortuitos fuerza mayor, invocando como causal el coronavirus, por todo lo que dice relación con no poder imputar a una futura indemnización en caso de vinculación los dineros que el trabajador ya haya hecho uso en la ley de protección al empleo, y por lo tanto tenemos una serie de elementos que están buscando dar protección, pero aquí lo más importante es que tenemos que ver que tenemos que tener como objetivo el proteger a estos trabajadores, y esos trabajadores nosotros los vamos a poder proteger y vamos a poder tener dar cierta certeza si es que los puestos de trabajo están disponibles a la vuelta de la crisis. Si es que no están disponibles, vamos a dejar en total desprotección a los trabajadores. Y yo creo que el objetivo de todos nosotros es que los trabajadores y sus familias tengan ingresos para poder sobrellevar esta situación. Y luego, terminada la crisis, poder retomar una situación como la que era antes. Bueno, no sentí que me respondieron totalmente, pero que hay algunos aspectos respecto a la utilización de la causal, pero sí, bueno, en alguna oportunidad o si quieren mandarlo por escrito, porque ya estamos con el tiempo. Entonces, Presidenta, y por aquí tampoco no hubo respuesta.
Ninguna. Bueno, ahí entonces, ministra, sí, yo entiendo que estamos con la hora, Pedro, ¿cierto? Es que solo responder a la diputada Sepúlveda. La ministra, presidente. Ya, ministra. Lo que plantea la diputada Sepúlveda no está dentro de los temas que estábamos citados hoy día a discutir. Hoy día era hacer un análisis respecto de la situación del empleo. Los datos los entregamos al principio. Luego los dos proyectos que tienen que ver con causales de vinculación. El tema de el usar o no usar los fondos del seguro de cesantía, yo quiero insistir en dos puntos que yo creo que son relevantes y que la diputada Sepúlveda señaló uno de ellos. Es solucionar un problema hoy día para dejar un problema aún mayor para el futuro. Y tenemos que analizar. Pero lo segundo, que es lo que a mí me parece que hay que tener bien presente, es que la mayoría de las personas que están hoy en día en una situación más compleja son las de los informales, que claramente no tienen fondos en su AFP. Y por lo tanto tampoco le estoy dando una solución. Entonces estar planteando una solución que de verdad no va a darle respuesta a las personas que son las que hoy día están con esta situación, no sé si es lo más correcto. Entrar ni siquiera a analizar si es que no es la situación de las personas que supuestamente queremos ayudar. Tenemos que buscar, según quiénes son, cuál es el mejor mecanismo. El mecanismo que propone es un mecanismo que no me va a dar solución a las personas que nunca en su vida han cotizado, ni tampoco me va a dar solución para las personas que habiendo cotizado hoy en día están con el fondo de la FC, que en el fondo todos los meses yo cotizo para ambos y por lo tanto si tengo la posibilidad de tener protección del empleo es porque también tengo fondos en mi AFP y en cambio sí pongo una situación muy riesgosa para futuro a esos mismos futuros pensionados. Perdón, Presidenta, pero sería bueno poder discutir esto con la ministra, porque precisamente es sacar de la focalización a los que hoy día podríamos entregarle los fondos por la AFP y complementarlo en el futuro su jubilación. Por eso es necesario discutir, porque tenemos respuesta también para las inquietudes de la ministra. Bueno, esa es la idea de poder tener estos espacios de todas formas, así que quedamos con esa intención. Ahora vamos a tener una sesión en 10 minutos más. Pedro, ¿sí? Presidenta, quisiera hacerle mención solamente a un evento que nos puede ocurrir mañana, Presidenta, para que tengan presente los que están presentes. Es probable que mañana ingrese el proyecto con discusión inmediata de la elección de la prórroga de mandato de las directivas sindicales, que el Senado lo despachó y probablemente nos llegue mañana y va a ocupar un lugar de la tabla del día de mañana. Perfecto, lo podemos poner en fácil despacho, inclusive, a mi gusto. Pero de todas formas, nosotros le puedo hacer la consulta al tiro al ministerio, bueno, ahí nos contestarán mañana a lo mejor, pero habíamos aprobado un proyecto de ley que tenía otros aspectos, también en la Junta de Vecinos, incorporaron también, yo creo que se podría desarrollar de mejor manera, pero ese ya se tramitó en la Cámara, entonces entiendo que está más adelantado. Presidenta, sí, solo muy breve. El proyecto que ingresaría mañana a la comisión con discusión inmediata, a nosotros nos parece que es un proyecto más completo, porque no solo trata la prórroga en el caso de los sindicatos, sino que también de las agrupaciones de funcionarios públicos. Es un proyecto que se tramitó en la Comisión de Trabajo del Senado, participó en la Central Unitaria de Trabajadores, que hizo comentarios y estuvo ok con el proyecto y se aprobó de manera unánime. Y nosotros creemos que es un proyecto más completo porque trata varios temas respecto de la constitución de nuevos sindicatos, respecto de varias, 2 o 3 materias que no dice el proyecto que se está tramitando en gobierno interior, que si bien es un proyecto que habla de la prórroga en términos generales, al ser la regulación sindical específica, creemos que el proyecto que va a llegar a la comisión mañana es un proyecto mucho más preciso, mucho más concreto y que no solo abarca a las directivas sindicales, sino que a las directivas también de las asociaciones de funcionarios, que también han tenido los mismos problemas que tienen los sindicatos. Y por lo tanto, un proyecto que nosotros creemos que tiene bastante consenso, así que feliz si podemos mañana verlo y ojalá despacharlo, porque claramente es una necesidad que hoy día muchas directivas sindicales están acéfalas, y el estar acéfalo hoy día significa que no solo no pueden ejercer, sino que no pueden cobrar las cuotas en los bancos, tienen problemas prácticos súper concretos, y por lo tanto es importante que podamos despacharlo a la brevedad, Presidenta. Sí, no hay problema. De hecho, podemos ponerlo, como les decía, en fácil despacho y así tenemos una tramitación más rápida. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, nos vemos en 10 minutos más.